Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces les decía, preparé este tema que creo que es un tema de bastante actualidad, un tema que sin duda a muchos, si no es que a todo el mundo nos tiene como preocupados, como a la expectativa de qué es lo que puede o no puede suceder, hasta dónde es o hasta dónde no es una inteligencia artificial, qué va a pasar con nuestros trabajos, nos vamos a quedar sin empleo, nos va a sustituir una máquina, ya llegó el apocalipsis de las máquinas y nos van a matar los robots, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, preparé este tema de inteligencia artificial y para empezar rápidamente, pues quiero primero definir qué es una inteligencia artificial. ¿Alguien sabe qué es la imagen que estamos viendo en pantalla? La imagen azul. ¿Alguien tiene una idea? Rebe. Es una neurona haciendo conexiones neuronales. Exactamente, es una, bueno, digo, esto no es real, evidentemente, es una idea de una neurona déjenme, mi puntero, y las luces que se ven por aquí, técnicamente se llaman sinapsis, ¿no? Entonces, una sinapsis, digo, aquí hay dos expertas que no me dejarán mentir, una sinapsis es un proceso electroquímico en el que una neurona se conecta con otra o con otras para realizar un proceso en nuestro cerebro, ya sea hablar, caminar, aprender, recordar, todo se hace a través de sinapsis cerebrales. Ajá. Y algo así funciona también en la inteligencia artificial. Se crea una red de neuronas que técnicamente se llaman perceptrones. Este perceptrón o esta neurona artificial lo que hace precisamente es eh, conectarse con con otras neuronas, miles o millones, precisamente para evaluar un problema o adquirir un conocimiento. A esto es a lo que se le conoce como red neuronal. Del lado izquierdo tenemos a una red neuronal que es nuestro cerebro, que es la red neuronal natural, y del lado derecho tenemos una simulación igual, porque todo es código, evidentemente, una simulación de cómo se vería una red neuronal artificial. La parte técnica, pues es básicamente lo que les decía, son estas bolitas, cada una de las bolitas es un perceptrón o una neurona, para que lo entendamos, y lo que se hace es que cuando uno recibe un estímulo, las neuronas lo procesan y te dan una respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro cerebro o con nuestra vida? Decimos, tengo mucha hambre, ¿no? Esa sería una variable, tengo hambre. Pero hace calor, esa sería variable 2 y no tengo comida. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo? O sea, y aquí hay algo que a lo mejor nosotros como personas lo damos por hecho, pero cuando uno programa una inteligencia artificial o en código, hay que decirle exactamente cuál tiene más peso. Por ejemplo, tengo hambre, no tengo comida, pero hace calor y hace calor. Entonces no puedo salir a comprar porque hace mucho calor y no me quiero asolear. O a lo mejor el hambre tiene más peso, tiene más importancia y no me importa salir al calor, ¿no? Porque para mí es más importante que tenga hambre o quitarme el hambre, ¿no? Ahí es dependiendo pues de cada construcción de nuestras personas. En el caso de una inteligencia artificial, hay que decirle cuál es el que tiene más peso, ¿no? Por eso aquí está el ejemplo de las tres X, las tres variables, y pues como ven, hay flechitas para todos lados, hacia todos lados, porque que se conectan con otras neuronas o con otros perceptrones, pero y al final tenemos una salida. Todo esto se hace pues con muchas eh, disciplinas científicas, evidentemente con programación, con códigos de programación, pero también tiene mucho que ver con álgebra lineal, también tiene mucho que ver con cálculo diferencial integral, que aquí el ingeniero Israel no me dejará mentir que es complicado, y también tiene mucho que ver con estadística y probabilidad. Esas tres disciplinas, además de la programación, son los que están
fuertemente involucrados en el proceso de creación de una inteligencia artificial. Ahora bien, ¿por qué decimos que es inteligente? ¿Por qué es inteligencia artificial? Si solamente va a decidir cosas, pues en programación podemos usar condicionales o if. Si pasa esto, entonces haz esto. Y ya, ¿no? Eso sería una inteligencia artificial. Pues no, porque para que sea inteligente, se tiene que haber un proceso de aprendizaje. Insisto, aquí quiero hacer como, digo, a lo mejor este es un acercamiento a muy grosso modo. Evidentemente sé que el proceso de aprendizaje, este, involucra muchísimo más, para que no me recañen aquí las expertas, pero básicamente, pues el proceso de aprendizaje implica estos cuatro pasos: adquirir información, procesarla, comprenderla y aplicarla, ¿no? En teoría, es cuando uno aprende, es cuando ya sabe estos cuatro pasos, ¿no? Dicen por ahí que uno nunca olvida cómo andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque uno tuvo que adquirir la forma de subirse a la bicicleta, procesó que si yo para no caerme tengo que darle pedales, porque si me detengo me caigo. Después comprendió cómo se hacía el ciclo para subirse a la bicicleta, y después entonces ya lo aplicamos y podemos andar en bicicleta. Y así, aunque hayamos aprendido a los 10 años, pueden pasar 10, 15 años y podemos volvernos a subir a una bicicleta. Eh, Técnicamente, aquí hay pues una parte como de las memorias, ¿no? De la memoria, el tipo de memoria, no recuerdo cómo se llama, pero es como de conocimiento como duro, y el tipo de memoria que es como más de experiencia, más en donde se adquiere el conocimiento a través de la experiencia. Y pues básicamente esa es otra parte, ¿no? Otra parte del proceso de aprendizaje, la experiencia y el entrenamiento. Uno no se subió por primera vez a una bicicleta y ya supo andar en bicicleta súper bien, ¿no? Tuvo que pasar varias veces que nos caímos, varias veces que nos raspamos, varias veces que este, frenamos mucho y nos caímos, o dejamos de pedalear y nos caímos. Eso fue una parte de entrenamiento. Y eso nos fue dando también experiencia. Tan es así que, insisto, pueden pasar 10, 15 años, 20 años, y uno se puede volver a subir a una bicicleta sin volverlo o sea, es algo que no se olvida, pues, sin volverlo a poner en práctica, ¿no? Sin volverlo a ver cómo era, manual de cómo andar en bici, ¿no? O sea, uno se sube y dice, sí, y es fácil y sencillo, ¿no? Por estas dos cosas, por la experiencia y por el entrenamiento. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con una inteligencia artificial? Pues precisamente una inteligencia artificial pasa por estos cuatro pasos. Adquiere la información, la procesa, la comprende y la aplica. Ahorita vamos a ver cómo hace eso. Y el entrenamiento, y el entrenamiento, seguramente ustedes han visto estas imágenes. eh, el entrenamiento lo hemos hecho durante varios años nosotros mismos, que cuando entramos a una página y nos pide, verifica que no eres un robot, señala cuáles son los semáforos. Y ahí está uno señalando cuáles son los semáforos. Pues, ¿qué creen? Ese es un entrenamiento para inteligencia artificial. Nosotros, Perdón, dime. ahí me causa, bueno, no un conflicto, pero ya digo, ya dijiste que ahorita nos lo vas a explicar la parte de la comprensión, ¿no? Estamos hablando de una máquina, al final de cuentas, para mí. Y otra cosa, nunca puedo, no sé si tenga que ver con algún proceso neurológico mío, pero nunca puedo hacerlo de los semáforos. No sé si a alguien más le pase, pero de verdad es súper frustrante. A mí, y entonces es familia. No, a mí sí me frustra, a mí. Es más, me lo pones y incluso desisto a veces de la actividad que tengo que comprobar, ¿no?
¿hay alguna o sea, no voy a decir que esa prueba es más inteligente que yo, evidentemente no, pero también puede fallar, ¿cierto? Sí, o sea, Ay, gracias a Dios. estas pruebas funcionan de, o sea, con imágenes, ya digo, ya es un semáforo, o luego te ponen, señala las imágenes donde haya un autobús, o donde haya no sé, un autos, ¿no? O qué más me ha tocado, hidrantes. Entonces, estas imágenes, ¿cómo funcionan? La inteligencia artificial, previamente a que te mostró esta imagen, ya hizo una prevaloración. Entonces, cuando uno marca estas imágenes, se hace una comparación. Ah, bueno, la inteligencia artificial dijo que estos son los cuadros con semáforo y el usuario dijo que estos son los cuadros con el semáforo. Entonces, si esa comparación está arriba del 80%, no eres un robot, porque quiere decir que sí cumples con o sea, eres más inteligente que una inteligencia artificial. Ajá. Pero si no pasa del 80%, entonces quiere decir que no se valida. Esto en informática se llama test de Turing, donde las máquinas, bueno, donde se hace una comparación para ver si un usuario o una respuesta es de una máquina o de un humano. Entonces, aquí el secreto está en señalar todos los cuadritos, todos. Por ejemplo, aquí en el tercero de la fila superior hay un cuadrito de semáforo. Ese también hay que señalarlo. Todos, que no se pase ninguno, aunque sea una puntita del semáforo, hay que señalarlo. Y entonces esto es parte del entrenamiento que le hemos estado haciendo de manera inconsciente a las inteligencias artificiales. Acá tenemos los dichosos filtros, los dichosos filtros de Instagram o de Snapchat o de TikTok, que los lentes, que la cara afiladita, que las uñas bien no sé qué, que el esta de perrito, que todos los filtros, esos son a través de inteligencia artificial. Ajá, ¿por qué? Porque hace años, digo, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan, pero los que no somos tan jóvenes o los medianamente jóvenes, nos acordamos que en algún momento decían teléfonos que detectan la cara, ¿no? Y ahí está el cuadrito, ¿no? O teléfonos que cuando tú sonríes te toman la foto. Pues eso por detrás es una inteligencia artificial. Ajá, para que cuando tú sonrías te toma la foto, ¿no? Entonces, para eso, las inteligencias artificiales, digo, si se acuerdan, las primeras cámaras digitales que tomaban fotos con detección de rostro, se equivocaban y estaba uno la cara y el cuadrito por acá, bailando a ver en dónde estaba, ¿no? Hasta que uno le picaba en la pantalla y elegía la cara, ya el cuadrito se centraba. Así fue como se fueron entrenando las inteligencias artificiales y, por ejemplo, con los filtros, si ustedes se fijan, la mitad de la cara de la muchacha no se ve. Sin embargo, la inteligencia artificial infiere en dónde está el límite de su rostro. Infiere, no lo sabe, pero dado el entrenamiento que le hemos estado dando, infiere dónde debe de ir la otra orejita. Y así pasa con los ojos, cuando se ponen pestañas, cuando se ponen lentes en los filtros, cuando todo eso es a través de inteligencia artificial y eso es parte del entrenamiento. También hay personas que se dedican a entrenar precisamente inteligencias artificiales, perdón, que están sentados eligiendo, diciéndole, dándole imágenes a la computadora, la computadora te da una respuesta y ellos lo califican y les dicen cuál debería ser la respuesta correcta. Eso es un trabajo real que existe. No, yo nunca he encontrado a alguien que trabaje de eso, pero sí es un trabajo real que sí existe. Seguramente en países así como China o Bangladesh, no sé, cosas así, ¿no? Hay estos trabajos. Y bueno, eso era una parte, el entrenamiento. Después llegó otra parte, que es el procesamiento del lenguaje natural. Si se acuerdan antes, no sé si a alguno le tocó algunos de los teléfonos, híjole, me voy a ver súper ya antañísimo, pero los teléfonos BlackBerry o Palm,
que uno tenía que decirles al teléfono, era de los que tenían comando de voz y tenían que decirles, abrir correo, redactar correo, nuevo destinatario. O sea, comandos muy, muy específicos para que el teléfono pudiera entender, ¿no? Nuevo contacto, escribir nombre. O sea, uno tenía que decirles eso. O sea, eran comandos muy, muy específicos para que la máquina entendiera lo que se tenía que hacer. Incluso los primeritos eran en inglés, ¿no? Open New Window. Y uno tenía que decirle comandos específicos. Pues eso cambió cuando se implementaron cuando se implementó, perdón, el procesamiento del lenguaje natural. Se ha implementado a tal grado que ahorita podemos decir, Alexa, pon una canción, pon un corrido en Spotify. Pon. O sea, pon en México no es lo mismo que, por ejemplo, en Argentina, que les dicen, Alexa, toca una canción, toca. O sea, ha llegado a tanto el entrenamiento con las inteligencias artificiales que podemos decirle pon. Y Alexa sabe lo que quiere decir pon y toca la canción. Pon no es lo mismo en México que en otros países, o igual, ¿no? Con Alexa. Alexa, bájale 2 rayitas. Bájale 2 rayitas, eso es un mexicanismo súper mexicano, ¿no? Entonces, para que ese es el procesamiento del lenguaje natural, en donde la máquina entiende, pues básicamente el lenguaje. Hay algunos teléfonos en donde uno hace esta seña y toma la foto. Dice, y toma la foto. ¿Por qué? Porque el teléfono o la inteligencia artificial que trae el teléfono entiende que esto es una señal de éxito. Entonces, en este momento, la inteligencia entiende que debe de tomar la foto. Ese es el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, aquí ya entramos a un apartado que los ejemplos que les acabo de dar es una inteligencia artificial que se llama predictiva. Hay otro tipo que es la generativa. En la inteligencia artificial predictiva tenemos todos los casos, por ejemplo, de Google, que nosotros escribimos, no sé, cómo hacer pambazos. Y si estamos o cómo hacer tacos, ¿no? Y si estamos en el norte, como Jenny, te va a poner tacos de asada, tacos de no sé qué, tacos de esto, tacos del otro, tacos de camarón. Si estamos en el sur, te va a poner tacos de chivo, tacos de birria, tacos de suadero, o sea, como, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, con base en la información que tiene, te da un resultado. El teclado que usamos en el teléfono con autocorrector también es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va prediciendo lo que por estadística nosotros escribimos. Hola, ¿cómo estás? O sea, ya sale, porque es lo que estadísticamente hemos estado escribiendo en nuestro teclado y sale, este, es, o sea, nos da la opción de que eso sea lo más rápido. Eso se hace a través de una inteligencia artificial. Pero todos estos modelos son predictivos. Los modelos para predecir el clima también son hechos a través de inteligencia artificial. Bueno, ya sé que es junio, que México es un país que tiene dos mares de un lado y del otro, entonces ya va a ser temporada de huracanes y empieza a predecir con base en la información estadística y los cálculos matemáticos cuál es la probabilidad de que haya huracanes este año, ¿no? Este, Ese es un tipo de inteligencia artificial y el otro tipo es la inteligencia artificial generativa. Es decir, que con la información que tiene la inteligencia artificial, con el conocimiento que tiene, genera nuevas cosas. Y es aquí donde apareció hace algunos años una entidad, una organización que seguramente muchos conocemos, que seguramente hemos escuchado de esa organización, y, y no es Skynet, se llama OpenAI. OpenAI hace un tiempo eh, liberó una herramienta que se llama Generative Pre-trained Transformer.
o transformador generativo preentrenado, o GPT para los cuates. Este es el famosísimo ChatGPT. Este es un transformador generativo preentrenado. Es decir, que con la información que tiene OpenAI, que tiene esa inteligencia artificial, genera nueva información, construye nueva información, información que no existe en ningún otro lugar, que la construye. Y así como GPT, hay otras herramientas de tipo generativo, de tipo, sí, o sea, que son inteligencias artificiales generativas, como por ejemplo Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 2 y un largo, etcétera. Desde que se liberó ChatGPT en el año pasado, han ido saliendo muchas herramientas, muchas. Y como les decía, estas herramientas generan, con la información que tienen, generan conocimiento o generan nueva información que no existe. Inclusive son capaces de programar. Estas herramientas son capaces, si uno les dice, haz un programa en lenguaje tal que haga X o Y cosa, la inteligencia artificial va a programar, va a hacer un código que no existe, que no estaba hecho, que nadie más había hecho, es un código nuevo. Por ejemplo, aquí, en esta imagen de la noche estrellada, pues alguien en algún momento le dijo, amplía la pintura de la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Nosotros conocemos esta parte. La inteligencia artificial generó, con base en la estadística, generó lo demás. Esta imagen no existe. O sea, nadie la hizo antes como para que la inteligencia artificial supiera cuál era, ¿no? No existe, es nueva, completamente nueva. La imagen que también estuvo circulando del Papa con su chamarrota así súper de marca, carísima de París, igual era una imagen que no existía, que no estaba. Y sin embargo, una inteligencia artificial, que en el caso de la del Papa fue Midjourney, la generó. Ajá. Y bueno, con todo esto, uno pensaría, pues esto ya es el principio del fin, ¿no? Porque eh, la inteligencia artificial pues puede hacer todo, realmente puede hacer todo lo que hacemos, puede programar, puede hacer contratos, puede aprender. O sea, imagínense el proceso de una inteligencia artificial para recibir la información, procesarla, comprenderla y aplicarla. O sea, la comprende a tal nivel que puede hacer imágenes como estas. O sea, que nada tiene o sea, a nadie se le había ocurrido nunca en la vida, ¿no? Y aún así hizo estas imágenes. Ese es su nivel de comprensión y evidentemente una computadora va a pensar muchísimas, miles de veces más rápido que cualquier ser humano, muchísimas. Por eso muchos dicen es que nos va a quitar nuestro trabajo, es que qué va a pasar, porque pues evidentemente con la inteligencia artificial se vislumbran muchos problemas, ¿no? No problemas, sino muchos ambientes en donde va a haber una disrupción, ¿no? Y Exacto. uno de ellos, creo que es el de la veracidad de la información, porque no vamos a saber en qué momento una información es real o que no, y sobre todo, digo, a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de criterio, pero hay personas que creen que porque está en internet o porque alguien lo puso en Facebook es 100% real, ¿no? Y no siempre es así. Del lado izquierdo tenemos una foto que algún usuario le puso a alguna inteligencia artificial. Haz una imagen con formato de televisión donde estén arrestando a Donald Trump. Y la inteligencia artificial hizo la imagen con formato de televisión, donde estaban arrestando a Donald Trump, y es falsa. Esa imagen es falsa. Del lado derecho tenemos un video donde alguien igual le dijo, haz una imagen de el ejército, amedrentando a su pueblo. Supuestamente esta imagen salió en China. Y yo lo vi, decían por ahí en redes sociales, es que no puede ser, que el gobierno chino, es que es falsa. Eso no está pasando, no pasó. Alguien pidió que hicieran ese video. O sea, insisto, nosotros tenemos a lo mejor
criterio y podemos decir, es que eso no puede ser, ¿no? No es real. Y creo que aquí entra también un deber ahora más ético para nosotros que lo conocemos, de decir, ya lo verificaste, ya lo, ya viste que fuera real, que no sea una inteligencia artificial. Cuando salió la imagen del Papa, yo recuerdo que en redes sociales ponían, no, que mucha humildad y que no sé qué, pues no es real. O sea, no era real. Y así ha pasado con N cantidad de cosas, ¿no? De aquí se desprende otro problema que yo veo, que es la ética y los derechos de autor. Quiero que pongamos atención en este videito. Este de aquí es un video. Nada más déjenme. Aquí está. Este es un pequeño fragmentito, es un diálogo de una película que se llama Yo Robot, Yo Robot, en donde participa Will Smith. Ya tiene algunos añitos, pero esta parte cuando yo la vi me voló así, dije, wow, sí es cierto. Y ahorita te voy a comentar por qué. Ahí va el video. Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? ¿Acaso puedes componer una sinfonía? Pues, ¿qué creen? Ya pueden. Esa película fue con el 2010 y pues ya pueden. Una inteligencia artificial ya puede componer una sinfonía. Una inteligencia artificial ya puede hacer una pintura como la que está en nuestro lado derecho, que es pues una parodia o no parodia, ¿no? Sino se tomó como inspiración la creación de Miguel Ángel, de Michelangelo, y esta imagen no existía y una inteligencia artificial la creó. Y entonces aquí yo participaba como oyente en un debate hace algunos meses en donde decían, es que entonces, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, la pintura original de la creación de Miguel Ángel, este, la hizo Miguel Ángel por orden de un papa, ¿no? Entonces, el autor es de Miguel Ángel, no es del señor que la mandó a hacer. ¿Qué va a pasar en este caso? La inteligencia artificial va a crear una nueva pintura, va a crear una obra de arte, va a crear un contrato, va a crear un ensayo, va a crear una tesis. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Del robot o de la persona que le escribió para que el robot lo hiciera? No se puede transferir el derecho de autor, no se puede transferir la autoría. Si una inteligencia artificial crea una declaración de guerra, ¿de quién va a ser el, pues sí, o sea, de quién va a ser la responsabilidad? César, yo creo que yo creo que esas reglas de derechos de autor se hicieron justamente para los humanos. Ahí yo creo que sí se tienen que revisar porque no aplica. Y por ejemplo, en mi caso yo sí diría, obviamente al programador o al que esté detrás de esa inteligencia artificial en este momento, ¿no? Porque mientras no haya otras leyes que en donde metan a los robots o a la inteligencia artificial, eh, pues como responsables algo así que sería para mí un absurdo porque porque pues ellos no son autónomos, o sea, más bien, bueno, es que hay muchas cosas pasando en mi cabeza, ¿no? Pero yo creo que sí, básicamente eso, o sea que las leyes de derechos de autor fueron creadas para de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Eso se me ocurre. Gracias, Rebe. Sí, justo en el panel había abogados, perdón, especialistas en derechos de autor, había personas expertas en ciberseguridad, en programación, este, había un diputado por ahí también, y decían justo esto, ¿no? O sea, hay que modificar las leyes
porque si no se hace, esto va a tener un impacto grande, ¿no? Y un impacto que, o sea, porque es algo nuevo, no es algo que esté copiado. Y digo, y alguien decía, en ese momento alguien decía, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, cuando un alumno haga un ensayo o una tesis? No va a ser plagio porque no está copiada, es original, pero Pero, ahí de qué, o sea, de qué, qué procedería, ¿no? Y digo, el panel ahí se limitó solamente a decir, pues es que hay que legislar todo eso. O sea, y la ley mexicana, en este caso, que es el que nos compete, la ley mexicana tiene que empezar a prever todas estas variantes, ¿no? Que, o sea, que no se debe de usar inteligencia artificial, o sea, porque la inteligencia artificial ya llegó pues va a ser está haciendo una disrupción, ¿no? En en nuestro mundo y vamos a tener que aprender a vivir con la inteligencia artificial. ahí, por ejemplo, cuando dices, no está, no es una copia, ¿no? Pero sí tiene su fundamento en algo. O sea, porque de alguna manera, obviamente el fundamento es, nos vamos al principio, es quién programó. Y quien programó tuvo que sacar, por ejemplo, en la pintura, o sea, si bien la pintura la pudo hacer y pudo modificarla, bueno, sí tiene un fundamento, ¿no? Una sinfonía, por ejemplo, la forma en la que está estructurada, los instrumentos, así, todo eso, obviamente es un fundamento. Que hay un millón de posibilidades de combinaciones y que esto lo haya utilizado, pues sí. Pero tiene un fundamento. Y ese fundamento para mí es un fundamento humano. Ahora Israel levantó la Oye, mano. César. Ay, perdón. Si quieres, vamos con Isra rápido y luego contigo, Eli. Dime, Isra. Bueno, no, bueno, es que, por ejemplo, estas cuestiones, por ejemplo, mi profesor que está encargado de proyectos y tesis, justamente ha estado trabajando, ha dicho que ha estado trabajando con inteligencias artificiales y esas cosas. Entonces ya algunos les preguntaron, este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, nosotros al mismo tiempo de que estar trabajando en nuestras tesis, tenemos que estar trabajando en otras materias, entonces se abre la puerta a que podamos usar la inteligencia artificial para poder realizar algunas de las tareas. Y entonces nos dijeron, ustedes van a ser la última generación y, por lo que tengo entendido, la última generación que se va a titular por tesis. ¿Por qué? Porque, gracias a Jesucristo, ¿por qué no lo aplicaron antes? Porque pasaron un conjunto de cosas tanto con la inteligencia artificial, como por ejemplo la cuestión del plagio, que hubo una cuestión gigantesca con esta señora, la jueza, que encontraron que su tesis era prácticamente 90% de plagio. Entonces, como que las universidades están diciendo, ¿saben qué? Por cuestiones tanto saludables como para evitar este tipo de situaciones, ya no va a haber titulaciones por tesis. Entonces ahora lo que están viendo es cómo van a titular a los que siguen después de nosotros. Están viendo si lo hacen por promedios o si lo hacen igual por proyectos o cosas por el estilo, pero sí ya nosotros nos dijeron, ustedes van a ser la última generación que va a tener una tesis en sus manos. Gracias, Isra. Edith, Yo tengo ahí una cuestión también con lo ético. Comparto mucho el punto de vista que dice Israel, porque pues me ha tocado estar con alumnos en clase, ¿no? Entonces, siento, bueno, antes de decirles lo que quería decir hace ratito, en esta parte yo siento que hay cosas que también, qué bueno que van a quitar eso de la tesis, en el aspecto de que hay cosas que a lo mejor ya no están cumpliendo su función, ¿no? Y desde hace décadas, o sea, no es nada más por la inteligencia artificial. Me parece bueno el avance. Pensaba hace rato que tú decías la cuestión ética de, por ejemplo, los drones ya han ido a matar a gente, ¿no? Que hasta donde yo tengo entendido, porque no es tan amplio mi bagaje en cuestión tecnológica, eso sí lo manda a alguien y matas a alguien, ¿no? Pero si de repente el dron ya se maneja solo,
bajo un coma. Bueno, les digo, ustedes son los expertos, pero yo pensaba así. ¿Dónde está la responsabilidad de quien hizo eso? ¿Quién va a pagar por la vida de esa persona? Porque ya, digo, no estoy pensando como en Los Simpson que se transforman las máquinas hacia en contra de ellos y empiezan a matar a todos y así, ¿no? Puede pasar, pero en eso me imaginaba como hacia quién le dejan la responsabilidad entonces de que haya alguna cosa así. Creo que aquí la historia nos ha enseñado que si es para un avance se debe de utilizar bien, pero a final de cuentas, como le pasó a Alfred Nobel, que les dijo: "No, la dinamita no era para eso", ya ahí van e inventan todo lo que es para destruir, ¿no? Y creo que es esa parte, o sea, debería de ser la cuestión positiva de que va a ser un avance, va a ser un cambio, va a facilitar muchísimo o está facilitando mucho la vida en muchas cosas, yo sé, o en muchas disciplinas, pero está el aspecto de que alguien va a ir más allá de esa inteligencia y la va a utilizar, como el ser humano lo ha demostrado lamentablemente, en una cuestión de destrucción, en una cuestión de guerra, en una cuestión de daño, ¿no? Gracias, Edith. Sí, o sea, justo lo que comentan los tres creo que es muy enriquecedor porque, o sea, justo es eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va a ser responsabilidad de la inteligencia artificial? ¿O hasta dónde va a ser de su creador? ¿O hasta dónde va a ser del usuario que le dio instrucciones a la inteligencia artificial, ¿no? La semana pasada salía en Twitter este, bueno, un hilo en Twitter de que un dron precisamente se había negado a cancelar una orden de asesinato porque o sea, el dron eh, ya había entendido que a quien iba a matar era malo. Entonces dijo, no, yo tengo que acabar con ese malo, ¿no? Y entonces ahí se hizo como todo wow, no manches, ya valió quesadilla, ya. Pero ¿qué creen? Era Era, falso. era una, era una, en una base militar, no era un dron, más bien era una máquina de lanzamiento de misiles Ándale, y sí, ajá, estaban haciendo pruebas con aviones, aviones normales. Era una prueba para ver si ajá. Y, había algo que tenía que detener el misil precisamente para que no golpeara al piloto. Entonces al parecer creo que hubo un error de código o algo así, pero ya tenían de hecho previsto ese tipo de cuestiones. Porque según lo que entendí, según lo que salió después de que se hiciera todo esto, es que dijeron, sí, hubo una situación de que la inteligencia artificial decidió entendí, oponerse a ajá, las órdenes a las órdenes del comando, sí. del comando, pero ya tenían planes de contingencia para prevenir ese tipo de cuestiones. Y sí, gracias, Isra. Esa fue la historia, sí, fue un lanzamiento de misiles en donde se supone que la inteligencia artificial se negó a detener el lanzamiento porque ya había entendido lo que tenía que hacer. Pero esa era una historia que fue generada con inteligencia artificial. No era real, no fue real. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, digo, ahí pensé, ¿hasta qué punto es ético eso? O sea, porque cuánta gente no pudo haber caído como yo, o sea, yo sí dije, no manches, ¿a poco ya pasó eso, no? Ya valimos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se vuelve ético esto? Pero bueno, quiero pasar al Tenía siguiente miedo. antes de terminar. Vete ya, si no encuentras ¿Reconocen esa voz? motivos para seguir conmigo, para que continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, Ese es Andrés Manuel esperando cantando. a faltar. Vete. Y fue generada con inteligencia artificial. Y bueno, finalmente otro tema que creo que es el que más está preocupando a la gente, a las empresas, a todo el mundo, es el campo laboral, porque va a cambiar, de verdad va a cambiar. No, mucha gente se va a quedar sin empleo, sí,
pero va a ser las personas o a quienes nos educaron, como, pues consíguete un trabajo y vas, presionas dos botoncitos durante 30 años y eso te da estabilidad. Esos empleos son los que primero van a terminar siendo absorbidos por la inteligencia artificial, porque no tarda mucho en que la inteligencia artificial entienda cómo se hacen esos trabajos y diga, pues yo lo puedo hacer. Y la inteligencia artificial no se cansa, no pide vacaciones, no tiene que comer, no tiene que descansar, eh, no se enferma. Entonces, la inteligencia artificial, junto con toda esta parte de los robots, de la maquinaria que ya está mecanizada actualmente, no tarda mucho, yo le calculo unos 2 años en que estas maquinarias de ensamble de autos, de cajas, de logística, de todo eso, empiecen a tener inteligencia artificial. ¿Qué les gusta? Una máquina de estas de ensamble de los carros, ¿no? Que van ensamblando, este, un mes, 2 meses de entrenamiento y la máquina ya va a saber qué hacer y va a estar produciendo 24/7, ¿no? Sin ningún problema, obviamente con mantenimiento, porque pues, es una máquina al final que tienen que echarle aceite y todo eso, pero es muchísimo menos a pagarle a un empleado, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde? Bueno, no hasta dónde, sino es preocupante porque muchos de los trabajos que se van a terminar va a ser de las personas que no han podido acceder a lo mejor a algún tipo de educación, alguna especialización. Y bueno, también hay algunos que no han querido, ¿no? Porque a veces hay oportunidades y pues no han querido acceder pues entrarle, ¿no? A aprender un poco más, pues para no ser, como esa persona, ¿no? Que les digo que jala una palanquita durante 30 años y es todo lo que hace en su vida laboral, ¿no? Eso es lo primero que va a ser reemplazado por las inteligencias artificiales. Esto aplica pues para los típicos, ¿no? Que dicen, pues yo hago lo que me dicen, y ya, ¿no? Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan y listo. Entonces creo que sí nos va a exigir a todos nos va a exigir la llegada de la inteligencia artificial al campo laboral, a todos nos va a exigir este, aprender un poquito más, especializarnos un poquito más en algo o ampliar nuestro abanico de, de competencias, porque sí se viene un cambio bastante fuerte, o sea, un cambio eh, fuerte en los próximos 2, 3 años. Va a empezar a haber mucho desempleo. Les mostré la canción de AMLO, porque inclusive ya hay inteligencias artificiales que pueden hacer voces, que pueden traducir texto a voz y hablarlo. Y junto con lo que les mencionaba al principio del procesamiento del lenguaje natural, cuando uno le conteste, va pues a responder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Israel o de Jenny, que conocen cómo funciona este asunto con IWS, seguramente muchos de los operadores van a terminar perdiendo su trabajo, porque para nuestro cliente va a ser más fácil contratar un robot que hable, que aplique las entrevistas y listo, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a tener que aprender nosotros como programadores a, a darle instrucciones a ese robot, a entrenar a ese robot, a aplicar el cuestionario para ese robot. Pero déjenme decirles que esto no es el fin. A pesar de que el panorama se vislumbra muy gris y muy catastrófico y muy de no, ¿qué puede pasar con nosotros? Este no es el fin. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que ponen al ser humano muy por encima de una inteligencia artificial. Aquí quiero mencionar algunos, y el primero es el contexto. El contexto que le damos a las cosas nos pone muy por encima de una inteligencia artificial. Si tú le pides, digo, a lo mejor este, un contrato, ¿no? Tú eres abogado, le pides un contrato
inteligencia artificial, genérame un contrato. La inteligencia artificial lo va a hacer el contrato, eh, pero no va a tener contexto, porque a lo mejor ese contrato requiere cláusulas específicas para el caso que estás llevando. En el caso de nosotros como programadores, a lo mejor le pedimos a la inteligencia artificial que haz el código para una función de este tipo. La inteligencia lo va a hacer el código, pero no tiene contexto. ¿Por qué? Porque no sabe en qué tipo de servidor se va a montar. No sabe si las personas o los usuarios van a tener la misma conectividad. Y a veces está mal, el código que viene está mal, no está optimizado. ¿Por qué? Porque la manera en la que la inteligencia artificial ha aprendido no aplica para, o sea, no tiene la conciencia, evidentemente no tiene conciencia, no tiene el aprendizaje para decir, esto puede ser mejor de esta manera, este código se puede hacer mejor de esta manera, esta prueba se puede hacer mejor de esta manera, o no sé, o sea, ese contexto que nosotros como seres humanos le damos, ese panorama global que le damos a nuestras actividades, eso es algo que no tiene la inteligencia artificial. Otra cosa que no tiene la inteligencia artificial es experiencias. Lo que les decía al principio, o sea, la experiencia que nos da el andar en bici, eso no lo sabe una inteligencia artificial. No sabe qué se siente agarrar, no sabe qué se siente tocar algo. Una inteligencia artificial no sabe qué se siente escuchar algo, escuchar a alguien. Entonces, eso nos pone a nosotros muy, pero muy por encima de una inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, a lo mejor puede haber en algún momento tareas de un maestro, ¿no? Que una inteligencia artificial haga, pero aún así no va a poder entender a todos sus alumnos, cosa que los maestros sí. O nosotros aunque la inteligencia artificial haga un código bien hecho, no va a entender qué es lo que realmente necesita el cliente. Entender esa necesidad es lo que no va a entender la inteligencia artificial. Entonces les decía, esa experiencia que nos da el hablar con otras personas, el entender a otras personas, el identificar necesidades de otras personas, sentimientos, emociones, empatizar con otras personas, todo lo que hemos ido viendo con Rebe durante los meses anteriores, que es escucha activa, eso no lo sabe una inteligencia artificial. Sabe la teoría, sabe lo que es escucha activa, pero no sabe cómo aplicarla. No, una inteligencia nunca ha escuchado a una persona, o sea, nunca ha empatizado con una persona y no lo va a hacer en muchos años, yo creo. ¿Por qué? Porque aunque uno le pueda hablar a una inteligencia artificial, aunque uno le pueda decir, pon esta canción, eso solamente está procesando información. No sabe realmente que a lo mejor esa canción la queremos escuchar porque estamos tristes, porque estamos felices, porque estamos echando trago, porque nos trae recuerdos, no sabe porque no empatiza con nosotros. Y eso nos pone muy, pero muy por encima de verdad de cualquier inteligencia artificial, por lo menos hasta el momento. Y finalmente, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, esa capacidad de autoevaluarnos, de autoconcebirnos, también nos pone muy por encima de una inteligencia artificial, porque cualquier inteligencia artificial no sabe qué es una inteligencia artificial, no tiene conciencia de sí. Aunque perdón, aunque si tú le preguntas a ChatGPT qué eres, te va a decir, soy una inteligencia artificial que diseñada para hacer esto, bla, bla, bla. Pero no sabe realmente, o sea, no se concibe a sí mismo. Entonces, eso también nos pone a nosotros o sea, muy por aparte de una inteligencia artificial. Eso es algo que seguramente no se va a lograr en muchos, 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 muchos años. Yo creería que nunca, porque si una inteligencia artificial tiene conciencia de sí, entonces sí puede pasar lo que pasa en todas las películas apocalípticas, ¿no? Para decir, ¿por qué me estás mandando cuando yo sé mucho más que tú? Cuando yo puedo hacer mucho más cosas que tú, cuando yo soy más poderoso que tú. Y lo que pasa en Ultron, en Terminator, en todas las películas de estas apocalípticas.
Entonces, esa capacidad de tener pensamiento crítico que tenemos los seres humanos nos pone todavía muy por encima de una inteligencia artificial. Por ejemplo, con las herramientas estas de hacer contratos, de hacer código, eh, la inteligencia artificial no se puede, o sea, sí se puede autoevaluar, pero a través de un estímulo del usuario, de decirle, oye, eso está mal, y te va a dar otra opción. Pero si tú ves el código, o sea, uno como ser humano tiene la capacidad de decir esto está mal por esto y por esto y por eso. Se puede hacer mejor de esta manera. Y aún así, bueno, más bien y por eso los trabajos o los empleos que empiezan a ser reemplazados por inteligencia artificial, los trabajadores van a tener que echar mano de este pensamiento crítico y decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer que la inteligencia artificial lo haga de mejor manera? ¿Cómo le puedo enseñar o cómo lo puedo entrenar para que lo haga de mejor manera? O cómo puedo hacer yo mi trabajo de mejor manera para que a lo mejor no sea tan fácil de relevar por una inteligencia artificial. Aquí también estaba leyendo bueno, estaba viendo más bien una conferencia de, no me acuerdo cómo se llamaba la plataforma, pero decía que eh, encontrarle ese sentido a lo que hacemos, porque darle ese sentido a lo que hacemos es lo que nos va a dar la capacidad de decir, puedo mejorar en esto, puedo mejorar en esto otro, puedo hacerlo mejor de esta manera, podemos cambiar esto, podemos cambiar otro, y eso es algo que una inteligencia artificial no tiene. ¿Por qué? Porque una inteligencia no te va a decir, lo puedes hacer mejor así, porque la inteligencia, aún como está ahorita, aún necesita, perdón, de un estímulo, de unas instrucciones para generar algo. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, ya saben, con toda confianza podemos revisarlo. Gracias, Jenny. Pues, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo? Gracias, Rebe. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Sí me Gracias. entendí? ¿No me entendí? ¿No me di a entender? No te entendí. No, sí, muy interesante. La verdad es que no, sí escuchamos, o bueno, nosotras, no sé, pero yo, por ejemplo, que estoy más en la parte humana y demás, fue un gran alivio decir que sí voy a tener trabajo, gracias a Dios. No te creas. Pero sí, pues yo pensaba todas estas implicaciones, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo creo que sí nos sigue sorprendiendo mucho lo que pueden hacer máquinas y todo el procesamiento, pero bueno, también el ser humano jamás dejará de sorprendernos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es súper importante pensar en estos aspectos éticos que decía, y a mí me gustaría mucho que la inteligencia artificial se utilizara, por ejemplo, para trabajos que son difíciles de hacer para las personas, ¿no? O trabajos muy riesgosos, por ejemplo. No sé en qué sentido, ¿verdad? Para tecnología, para salvar más vidas, etcétera, etcétera. O sea, eso sí me gustaría, digo, como dijo Edith, podemos encaminarlo siempre a algo bueno o a algo negativo, ojalá que sea para algo bueno, señora Vicky. Gracias, César, muy interesante. Sí, digo, ahí, por ejemplo, hay pues ya hay como muchos prototipos en cuanto, por ejemplo, a robots para los bomberos, ¿no? Que ya con inteligencia artificial, que el robot se meta al fuego y no sea riesgoso para una persona, ¿no? O sea, justo es lo que comentaba Edith y lo que comentaba Rebe ahorita, ¿no? O sea, el cómo se va a encaminar, pues dependerá mucho de nosotros
como humanidad, lamentablemente, los seres humanos, ustedes saben que somos una especie muy egocéntrica, muy egoísta, y pues no faltará quien diga, no, pues yo voy a hacer un robot malo, ¿no? Pero pues, Edith, Creo que tiene demasiado potencial en muchas áreas, como decíamos hace rato también en muchas disciplinas. En la medicina, en la educación, pues definitivamente es algo que ahorita ya tienen que estar integrando muchos profesores y escuelas, ¿no? Porque pues también si es algo desconocido, creo que de ahí parte también esta situación. Por eso qué bueno que quienes no estamos tanto en el ámbito tecnológico como tal, como decía Rebe, pues nos vayamos involucrando y sepamos de qué se trata, ¿no? Y quienes sí lo están como ustedes, den más herramientas, más formación como ahorita para que lo encaminemos hacia algo positivo. Creo que sí es bueno, yo no lo descartaría, sin embargo, si nos quedamos como en la obsolencia también de, ay, pues mejor lo que estaba bien antes o así, pues tampoco estaríamos aprovechando, porque finalmente es algo que el ser humano logró, ¿no? Entonces, todos esos avances es algo que la misma humanidad que está evolucionando logra y se facilita muchas cuestiones. Yo veía un hotel donde en Japón, pues obviamente ya no hay empleados, ¿no? ujú, Salud, César. gracias. Y también decía, bueno, y eso era como, pues no hay empleados y el dueño estaba feliz porque lo que decía César, trabajaban los robots hasta más no poder, ¿no? Y no estaban pidiendo como permisos ni vacaciones, pero a final de cuentas hay cosas que no se pueden prescindir de lo que haga el ser humano, ¿no? Muchas gracias, César. Gracias a ti. Jenny, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Pues es que hay muchas cosas que hablar sobre esto, porque pues sí, viéndolo desde un punto de vista así como desarrollador, pues wow, ¿no? Qué chido, que ya es, no sé, tú cualquier cosa que le preguntes, pues te lo va a contestar, pero otra cosa es qué tan cierta es la información que te puede dar, cuáles son las fuentes que le dieron a él y si estas son comprobables, ¿no? Que tengan, pues, como ya decían, un fundamento. Por ejemplo, como según sé, GPT, pues, tiene conocimiento hasta el 2021. Si Ujú, le dicen, por ejemplo: "Oye, se murió la reina Isabel", pues, a lo mejor te va a decir: "No sé, porque mi conocimiento es hasta el 2021 y todavía estaba viva". Y también es como que en esa herramienta sí sería como que, pues, de aquí para acá no sé nada, pero de acá para acá sí sé. Y entonces, no sé, si se vuelve a actualizar o igual con otras, pues, inteligencias, ¿qué tan qué tan real es la información? Como también hay muchos medios amarillistas que luego, luego sacan la noticia pública, 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 así como la del Papa, que se hizo muy viral y luego salía con sus tenis cholos ajá, y muchas cosas más que después le sí. hicieron. Y yo sí me la creí, yo dije: "Ah, mira, qué moderno". Pero ya después dije que ya después vi que no. Y dije: "Ah, pues, la vi publicada en cientos de medios que según son verificados, tienen ahí su palomita y son oficiales". Y entonces dije: "Pues mm, no sé cómo se le proporciona la información a estas inteligencias, que de dónde sean las que lo tomen, si se supone que los medios oficiales están compartiendo información falsa". No sé si me doy a entender. Sí, Y otra cosa es como que, pues sí, ahorita lo estamos usando de que no sé, quiero consultar algo que ya se me olvidó y, pues, información rápida para no estar buscando, ¿no? Pero también el hacernos la vida más fácil, más simple, nos va haciendo a nosotros como sociedad más flojos, porque si decimos: "Ah, pues ahorita lo consulto en el teléfono", menos vamos a buscar en libros. Y no sé, siento que por ese paso, como que la humanidad, pues, se atrasa un poquito más, ¿no? Porque si de por sí es muy difícil fomentar la lectura como niños, adolescentes y todo eso,
ahora que sus papás les dan un teléfono y les dicen, pues toma, y ellos ya van a buscar cualquier cosa o que se enseñen a, no sé, otras cosas. Y esos mismos niños pueden ir diciendo, ah, pues de aquí hago mi tarea, ay, de aquí esto. Y conforme van creciendo, pues van a decir, lo hace la inteligencia artificial, yo acá. Y pues como que menos conocimiento pueden llegar a adquirir. Pero pues tiene todo, como todo tiene sus pros y sus contras. Y pues evidentemente va a haber alguien que lo use para fines no buenos, pero pues sí, ojalá que también las autoridades no digan, pues hay que esperar a que algo pase para ya después involucrar las leyes y todo lo legal de la inteligencia artificial. Pero bueno, sí, es que tiene muchas cosas buenas, pero también es ponerte como a analizar qué tantas ventajas nos puede traer. Más ventajas que desventajas o al revés. Pero estuvo muy interesante, gracias. Gracias a ti. Qué buena participación. Tocas un tema muy, muy, muy importante que se discutía, les digo, en el debate que tuve oportunidad de participar, que es el tema del conocimiento. Decía eh, un participante, o sea, lo que va a pasar es que la gente va a dejar precisamente de esforzarse y, o sea, y el avance que íbamos como en picada se va a empezar a hacer, se va a empezar a achatar la curva. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar confiados, justo como comenta Jenny, vamos a estar confiados en, pues lo hace la inteligencia artificial, pues lo hace el robot, o, pues, ahorita le pregunto al teléfono con inteligencia artificial. Entonces, eso nos va a ir frenando en cuanto al avance científico o en cuanto al avance social. Porque precisamente, o sea, todo este avance, este despegue que estamos teniendo en tecnología, en información, en tecnología, en ciencia, en todo esto, o sea, con estas herramientas va a empezar a frenarse. Muy bien, Jenny, muy bien, bien apuntado ese aspecto. ¿Alguien más? Isra, Rebe. No, pues yo creo que ya, pues ya está dicho, ¿no? O bueno, más o menos sí se da un panorama de qué es lo que se tiene que hacer con respecto a la inteligencia artificial. Que al menos para mí, por ejemplo, lo que se está enseñando en la carrera, que de hecho están viendo ya también si empiezan a incluir materias con respecto a inteligencias artificiales, también están viendo si se empieza a ver cuestiones de ciberseguridad, porque al menos a mi perspectiva el mundo va a llegar a ser tan digital que cuestiones como, ay, ¿cómo decirlo? Cuestiones como, no sé, escribir o cosas por el estilo van a ser tan obsoletas que ni siquiera van a tener sentido aprenderlas. Que por ejemplo va a llegar a un punto donde van a decir los padres, ¿para qué le voy a hacer caso al maestro que diga, hazme 10 planas de esto, hazme 10 planas de esto? Si con un simple comando puede ser las 10 planas y ya se acabó. O por ejemplo, lo estoy viendo ahorita mucho con mi sobrina, que hay veces que las tareas son tan triviales que uno dice, ah, bueno, pues que lo haga. Bueno, búscalo en internet y ya, sale. Y por ejemplo, también he visto mucho la cuestión de la conectividad, de cómo la inteligencia artificial está ayudando, puede conectar a personas ya no del mismo país, de diferente estado del mismo país, sino de diferentes países en tiempo real, sin necesidad de que uno sepa el idioma del otro, ya que a base de inteligencia artificial, se puede generar la traducción de lo que está diciendo la otra persona y se puede poner tanto como con subtítulo como con audio y ya eso prácticamente hace que ya no exista ninguna clase de frontera al menos. ¿Por qué? Porque puedo estar hablando, hoy puedo estar hablando con alguien, no sé, de Argentina, o puedo estar hablando con alguien de Colombia, y el otro día, no sé, se me ocurre hablarle a alguien de la India, se me ocurre hablarle a alguien ruso, un chino, a alguien de Alemania, y puedo estar hablando perfectamente, inclusive con ellos de diferentes países al mismo tiempo, gracias a la inteligencia artificial.
Y de hecho ahorita estoy, una de mis tareas es que tengo que estar haciendo un formato tesis de un artículo científico. Y entonces en trabajos futuros me están diciendo qué es lo que le puedes agregar. Es una simulación de un detector de caídas por IoT, por arquitecturas de Ujú. IoT. Entonces, pues ahorita lo más obvio es meterle inteligencia artificial para que pueda predecir el momento en el que se detecte una caída y ya desde antes puede estar enviando apoyo a la persona que está cayendo. Muy bien, conmigo a ti. Muy bien. Excelente, Isra, gracias. Pues no sé si alguien quiere agregar algo más, comentar algo más. Yo comentaba con Rebe qué tanto les gustaría a ustedes, este,